Durante todo este año de pandemia, la sociedad ha pedido a los más jóvenes que renunciaran a casi todo tipo de contacto social. Han dejado de hacer deporte en grupo, de encontrarse con amigos, incluso de ir a clase, y todo por solidaridad hacia los más mayores. La gran mayoría de estos jóvenes ha cumplido con el pacto social, pero ahora sienten que son los grandes olvidados en la crisis sanitaria, porque las vacunas han llegado para los más vulnerables y los más mayores, y ellos tienen que seguir yendo a clase, poniendo en riesgo su salud y la de sus familiares, porque las restricciones siguen y porque ellos serán los últimos en la cadena de vacunación. Las mutaciones del coronavirus son más contagiosas y más agresivas y cada vez son más las personas de edad media y los jóvenes los que acaban en las unidades de cuidados intensivos. Por este motivo, estas generaciones piden que se cuenten con ellas en el orden de vacunación, porque la COVID-19 se vuelve cada vez más peligrosa. En Estados Unidos ya se ofrece vacunas a los adolescentes. Los jóvenes de 16 años o más pueden recibir la de BioNTech y Pfizer, y cualquier persona de 18 años o más puede recibir la vacuna de Moderna. Es una oportunidad para que los jóvenes finalmente salgan de casa nuevamente y recuperen su normalidad. Entrenamiento diario en pandemia. Estos dos hermanos cumplieron esta rutina durante los meses de cuarentena. Según el plan del gobierno de Estados Unidos, pronto serán vacunados, como todos los jóvenes. Ser adolescente a veces no es fácil, y menos en medio de una pandemia y las restricciones para frenarla. Para mí lo principal es la salud mental. Claro, también está el colegio y la preocupación de que no vayan atrasados, pero lo académico se puede recuperar más fácilmente. Lo difícil es el crecimiento y la socialización. La escuela se ha trasladado a la sala. Los chicos están ansiosos por vacunarse. Protege a mi entorno y también me protege a mí. La vacuna traerá un poco de normalidad. No extraño el colegio en sí, sino a mis compañeros. Es muy difícil estar sin interactuar con otros, sin hablar con nadie. Él es muy bueno, pero es mi hermano, no mi amigo. Para Fintan y Tiernan hay otro obstáculo: las mascarillas. Es muy difícil percibir las expresiones de los demás. Es como si hablaras a una pared, como si fueras un libro leído. Estados Unidos está vacunando rápidamente a su población, pero ¿y si se mantienen las restricciones? Creo que tendré menos habilidades sociales. Ya de por sí no soy muy sociable. Pero creo que no me haría bien. Por eso quiero volver a ir al colegio. La asistente social Lizzie Brown cree que vacunar a los adolescentes es muy importante. Necesitan estar con sus pares, necesitan asumir riesgos sociales, hacer cosas fuera del ámbito familiar. Para un adolescente, poder vacunarse es clave para devolverle la libertad de moverse con mucha más confianza, para darles a ellos y a sus padres la tranquilidad de que pueden hacer las cosas que deberían estar haciendo para su desarrollo. Pero fuera de Estados Unidos, los adolescentes tardarán mucho en ser vacunados y deben buscar otras formas de seguir adelante. Añadimos ahora la voz de un experto a nuestro programa. Jaime Rosero es pediatra en Berlín. Doctor Rosero, ¿cuál ha sido su experiencia con el coronavirus en su consulta a lo largo de la pandemia? ¿Nota una diferencia entre la primera versión del virus y las mutaciones? Sí, por supuesto. El incremento de las consultas por padres preocupados que sus hijos sean infectados se ha aumentado por lo menos el 60% de acuerdo a las estadísticas actuales aquí en Berlín. ¿Qué opina usted acerca de que los jóvenes y los niños sean los últimos en la fila de vacunación? Bueno, los últimos serán los primeros. Realmente tenemos que tomar la política de vacunación de una manera muy seria. Sabemos que a nivel mundial un medicamento primeramente debe ser experimentado
antes de ser liberado para su consumo a nivel de la población mundial. En el caso de los niños, no hay estudios suficientes que verifiquen que no hay ningún peligro alguno que sean vacunados. Se están haciendo los estudios, lamentablemente conocemos muy poco de la enfermedad y de sus consecuencias posteriores, de tal manera que el público que se ha tomado en referencia para vacunarlos primeramente son los que tienen mayores efectos de complicaciones por infección del virus. O sea que tenemos que tener paciencia. Los padres, ¿han acudido a usted también los padres porque sus hijos, no porque sus hijos se hayan infectado, sino porque sufren las consecuencias de las restricciones impuestas por la pandemia? Me refiero a depresiones, por ejemplo. Sí, no solamente depresiones, también trastornos de ansiedad. Tengo que ver mucho con trastornos del sueño, con trastornos depresivos y riesgos de suicidabilidad. Tengo también que ver mucho con trastornos de self-destrucción y sobre todo este distanciamiento social que provoca el inicio de una depresión. Es muy, muy grave. Después de la pandemia, cuando ya haya una inmunidad en la mayor cantidad de la población, vamos a tener una especie de trastorno postraumático a nivel mundial. En Alemania se reabrieron poco a poco los colegios y guarderías desde enero, pero los alumnos de 7º a 9º han estado 4 meses en casa. Como médico le pregunto, ¿le parece acertada esta medida o han sido estos jóvenes los grandes olvidados? ¿Cómo se sienten ellos? Yo creo que los políticos no se arriesgan a dar libertad absoluta a este grupo, porque este grupo, si bien no se infectan gravemente y no tienen secuelas en su salud mayoritariamente, podrían ser portadores sanos para otros grupos que tienen un mayor riesgo. Por lo tanto, a medida que se vayan vacunando más personas y a medida que se vayan haciendo más test en todas las escuelas, se puede ir cambiando este tipo de política. Muchos niños han dejado de practicar deporte porque los deportes en equipo para mayores de 12 años siguen prohibidos en grupo en Alemania. ¿Tendrá esto consecuencias o piensa usted que a mediano o largo plazo todo volverá a ser como antes de la pandemia? Yo creo que no va a ser todo como antes, no quiero ser pesimista, pero va a durar mucho tiempo para que todo vuelva a ser como antes. En todos casos, deportes sí deben hacerse al aire libre sobre todo, y estas restricciones deben ir bajando poco a poco a medida que la población sea vacunada. Jaime Rosero es pediatra en Berlín, especialista. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro especial de coronavirus. Gracias a usted. ¿Recuerdan ustedes cuando el modelo sueco era envidiado por muchos al principio de la pandemia en 2020? Mucho aire libre y pocas restricciones. Lamentablemente, Suecia ha tenido que aprender que las restricciones son necesarias y el precio que ha pagado ha sido y sigue siendo muy alto. El país nórdico tiene un alto índice de mortalidad si se compara con sus vecinos, como Alemania, y la crisis sanitaria sigue sin estar bajo control. Suecia. El país de la libertad para quienes se oponen a los cierres, los toques de queda y la obligatoriedad de la mascarilla. Mientras la mayoría de los países europeos sufrieron varios confinamientos el año pasado, en Suecia los locales de ocio se han mantenido abiertos. Las restricciones permiten a los restaurantes suecos abrir hasta las 8 de la tarde. Creo que aquí hemos retirado la mitad de las mesas. Bent Kanjimi, jefe de camareros del restaurante Kvarnen en Estocolmo, asegura que Suecia lo ha hecho bien. Turistas de Bélgica, Francia, Reino Unido y la República Checa se toman una semana de vacaciones y vienen aquí a disfrutar de la libertad. El artífice de este modelo es el epidemiólogo de la Agencia de Salud Pública, Anders Tegnell. Hicimos lo mismo que otros países, pero de un modo algo distinto. Lo que intentamos, quizás Suecia un poco más que otros países, es identificar qué necesitamos exactamente para cerrar. Pero ese modo distinto de Tegnell ha llevado a Suecia a registrar un mayor número de muertes que sus vecinos escandinavos, Finlandia y Noruega, una comparación que él rechaza. Ellos son la excepción. Suecia se compara más bien con Bélgica, Austria o incluso Alemania en muchos sentidos. Suecia está entre los 5 y 10 países con la menor tasa de mortalidad en Europa.
No obstante, en 2020 las residencias de ancianos en Suecia fueron duramente golpeadas por la pandemia. Ahora los hospitales advierten que las UCIs están al límite. En diciembre, incluso el propio rey afirmó que la estrategia había fracasado, pero Tegnell insiste en sus recomendaciones. Asegura que el problema es que la gente no las sigue. Por ejemplo, con las mascarillas. Tegnell no cree que sean muy efectivas, por lo que en el transporte público se insta, pero no se exige a los usuarios cubrirse la cara en las horas pico. Pocos las utilizan. Algunos opinan que el gobierno no ha sabido comunicar su estrategia contra la COVID-19. El profesor de periodismo Christian Christiansen considera que la laxa actitud frente a las mascarillas manifiesta las desigualdades en Suecia, poniendo en peligro a las minorías. Ves que quienes tienen empleos con salarios más bajos, quienes trabajan en el sector servicios, tienen que tomar el transporte público o el tren por la mañana. Todos los días comparten un reducido espacio con cientos de personas. Deberíamos preguntarnos si eso no es una cuestión de salud pública. Sería importante que llevar mascarilla fuera obligatorio. Quizás hubiéramos salvado vidas. Una nueva ley de emergencia permite temporalmente al gobierno decretar cierres, pero no se ha hecho uso de ella. Las encuestas manifiestan que algunos suecos han perdido la fe en la estrategia del gobierno. A pesar de ello, Gustav Lloyd Agerblad sigue confiando en Anders Tegnell. Representa esa otra forma de hacer frente a la crisis en el mundo. Lo hicimos de un modo en que dejamos mucha libertad a la gente. Y para mí la libertad es muy importante. El apoyo de Agerblad parece incondicional. El año pasado inmortalizó al epidemiólogo en su piel. El modelo sueco, un modelo que ha dejado de ser un ejemplo a seguir. Con este reportaje ponemos punto y final a nuestro especial coronavirus. Un programa que, por cierto, ha sido muy especial para mí porque a partir de mayo paso a ocuparme de las redes sociales de nuestra redacción Latinoamérica. Este es, por tanto, mi último programa como presentadora después de casi 20 años frente a cámara. Les voy a echar de menos, pero seguiré al otro lado en la redacción. Muchas gracias por todos estos años de confianza. Un abrazo y cuídense. Chao.